Las operaciones básicas siempre están acompañadas. Cuando yo voy a empezar por ley, debo utilizar un signo igual antes de empezar. Hay muchas personas que utilizan un signo más, también se vale, pero después no se vayan a confundir cuando vayan a hacer la suma o cuando vayan a hacer una de estas operaciones. Entonces, yo siempre trabajo con el signo igual para no tener ningún problema. ¿Listo? Entonces, la primera operación que vamos a ver es la operación suma y la vamos a trabajar con el signo más, resta con el signo menos, multiplicación con el asterisco, signo asterisco y dividir con el slash. Esto se llama potencia, cuando un número está elevado a la potencia. Entonces, potenciación, se utiliza este. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Esto que está acá se llaman funciones básicas, son suma, máximo, mínimo y promedio. ¿Cuál es la diferencia entre esta suma que está aquí y esta que encontramos acá? La diferencia es que yo puedo aquí sumar 3, 4 y 5 valores. Y esta yo puedo sumar más de 20 y 50 y 60 y 70 valores. Porque si yo me pongo a sumar con este uno por uno, celda por celda, me voy a demorar un siglo. En cambio, si yo utilizo esta, solamente es seleccionar el rango de celda que contiene los valores numéricos. Entonces, para que nosotros tengamos en cuenta cuándo usamos una y cuándo usamos la otra. Máximo. Máximo me permite a mí hallar el valor máximo de un rango de celda. Por ejemplo, si yo tengo un rango de celda, varias estaturas, él me va a hallar en ese rango de celda, me va a hallar la estatura mayor que se encuentra en ese rango de celda. Lo mismo si de pronto tengo unos valores de ventas, si tengo una columna que se llama ventas o valor en ventas, él me va a hallar el máximo valor en ventas que hizo el vendedor. Y así la voy a escribir, la debo escribir de esta manera. Y lo que va aquí adentro se llama rango y eso varía, ¿sí? Depende del rango de celda que yo tenga seleccionado. Pero lo demás todo es igual. Siempre empieza con el signo igual y con la palabra más. Mínimo. El mínimo es la opción que me permite hallar el valor mínimo en un rango de celda. Entonces, si como les acabo de decir, yo tengo una columna que se llama estatura, ¿qué voy a hacer yo? A seleccionar y a mirar el que tiene menos estatura en ese rango de celda. O si tengo una columna que se llama edad, ¿cuál es el valor menor que tengo en ese rango de celda que se llama edad? ¿Quién es el menor de ese rango de celda? ¿Sí? A tener en cuenta eso. Y promedio me ayuda a hallar el promedio de un rango de celda, evitando de que me toque sumar los valores y dividirlo entre el número de notas o entre el número de valores. Entonces esto lo hace directamente sin necesidad de sumar y dividir. ¿Listo? Tengo estas operaciones. Si yo tengo un valor aquí, tengo por ejemplo 2000, aquí tengo 3000. Entonces resulta que yo quiero hacer una suma de esos valores. ¿Cómo debo empezar? Por ley debo empezar con el signo igual, ¿cierto? Y tengo que darme cuenta que quien tiene el monto es O16, pero yo no tengo que escribir O16, no. ¿Por qué? Porque eso lo hace automáticamente Excel. Yo simplemente le doy clic a la celda que contiene el valor y le coloco el signo más y selecciono el que sigue, lo que voy a sumar. Enter y ya me dice que el valor de la suma de estos dos números es 5000. Ahora vamos a restar. Igual este valor menos este valor. Ahora, en la resta yo debo tener en cuenta algo, tener en cuenta cuál es mayor y cuál es menor. ¿Por qué? Porque si yo resto, si a 2000 le resto 3000, me va a dar un número ¿qué? Un número negativo, ¿cierto? Entonces debo tener en cuenta eso. Igual lo vamos a hacer de las dos maneras. Igual escojo el valor mayor, el operador que es este, que me permite hacer la resta, y listo. Entonces tengo que tener en cuenta que si a 2000 le resto 3000, él no me va a decir que no se puede, él me va a dar un valor negativo, ¿cierto? Entonces tengo que tener en cuenta cuál es el valor mayor porque el orden de los factores se altera el resultado. Vamos con la multiplicación. Vamos a multiplicar por, bueno, entonces O15 por P15, ¿sí? Que son los valores que están ahí. Asterisco me permite a mí que multiplicar, ¿cierto? Listo. Si quiero le coloco el valor moneda, si no quiero, pues lo dejo así.
Y la división también tengo que tener en cuenta el orden de los factores, porque si yo coloco primero este y después el otro, acuérdense que el slash es el que me permite dividir, me da 0,6. Entonces vamos a hacerlo ahora al revés. Este entre este, me da 1,5. Entonces fíjense que en la división y en la resta el orden de los factores se altera el resultado. ¿Listo? Ya para que lo tengan presente. Vámonos a un ejemplo más cotidiano. De pronto ustedes pues necesitan un ejemplo un poco más, no sé, como más diciente. Hablemos de cantidades, hablemos de valor unitario y hablemos de total. Si esto fuera una factura, tiene carita así de factura, ¿qué debo hacer yo aquí? Si me dicen cantidad, ¿qué debería colocar yo ahí? ¿Cuántos lápices o cuántos borradores necesita? Exactamente, entonces por ejemplo, aquí puedo colocar 5, necesito 5, acá necesito borrador, necesito 8, libro, necesito de pronto 2, cuadernos, necesito 10. Entonces, en valor unitario, ¿qué debo colocar yo? ¿Lo que cuestan los 5 lápices o lo que cuesta un lápiz? Lo que cuesta un lápiz. Lo que cuesta uno solo, ¿cierto? Por eso se llama valor unitario, o sea, lo que vale uno solo. Entonces yo aquí debo colocar. Entonces miren que ya tengo aquí entonces la cantidad y el valor unitario. Ahora, ¿qué pasa aquí en el total? ¿Qué operación matemática? Ahí donde yo empiezo a analizar y a mirar qué es lo que tengo que hacer. Si tengo que hacer una suma, si tengo que hacer una resta, si tengo que hacer una multiplicación o si tengo que hacer una división. ¿Y cuáles son las Una celdas suma. implicadas en... Ok. Una suma, Si yo, señor. ok, si yo sumo, listo, tú dices una suma. Si yo sumo 1200 más 5, No, no, ¿cuánto? multiplicar la multiplicación, señor. Ok, viste. Entonces ahí es donde necesitamos analizar un poquito, porque a veces respondemos rápido, pero está bien, sí, muy bien. Corregiste enseguida. Entonces, ¿qué toca hacer aquí? Una multiplicación. ¿Por qué? Porque si a mí un lápiz me vale 1200, los 5, ¿cuánto me vale? ¿Sí? Tengo que hacer una multiplicación. ¿Qué debo multiplicar? 6.000. 6.000, señor. Entonces, tengo que utilizar por 5. ¿Sí? Pero tengo que utilizar son las celdas, porque los valores están en las celdas. ¿Sí? Lo puedo hacer también al revés, porque la multiplicación no me altera pues el resultado. De ahí y listo. Me dice que es 6000. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Este que No, está aquí arrastrarlo hacia abajo. presente. Exactamente. ¿Por qué tengo que arrastrarlo hacia abajo? Ya digo por qué. Porque es una secuencia. Acuérdense que este se llama sistema de arrastre. Este es el aliado de ustedes para terminar rápido. ¿Sí? Si fueran 50 artículos, ¿se imaginan ustedes haciendo uno por uno? ¿Cuánto se demora? El sistema de arrastre me permite eso, arrastrar la fórmula que tiene secuencia. ¿Por qué tiene secuencia? Porque aquí dice B2 por C2, ¿cierto? Aquí dice que B3 por C3. No es una secuencia. Claro que es una secuencia. B4 por C4. Y el que sigue sería B5 por C5. Es una secuencia. Entonces yo puedo hacer sistema de arrastre. Ahora, en descuento, digamos que tenemos un descuento. Resulta y acontece que yo tengo un descuento del 10%, ¿cierto? Entonces yo necesito sacarle el 10% Sí. al valor de la compra, a lo que acabo de comprar, pero ahorita lo voy a hacer uno por uno, pero no me es rentable hacerlo así, ¿cierto? Debería hacerlo acá. Pero yo simplemente por hacer el ejercicio lo voy a sacar aquí. Entonces, ¿a quién de estos valores le debo sacar ese 10%? ¿Por el valor Más qué? grande. ¿Unitario o el valor total? Valor total. Por el valor. Entonces, acá lo podemos hacer de manera, ¿sí? De manera más global, ¿sí? A este valor que es el valor más grande. Entonces, tenemos que tener en cuenta aquí cómo saco entonces el porcentaje. ¿Cómo sacan ustedes un porcentaje? 0,10. Multiplico el valor total por 0,10. Sí, No, porque el 10 lo divido. Sí, eso. Multiplico el valor total, que es este, ¿cierto? Por 0,10. O lo puedo hacer, hay varias formas. Una es esa que tú dices que me sirve también. Lo multiplico, el valor total,
que viene siendo lo que tengo aquí, por 0,10. O el valor, como el 10% sería 0,10, pero si fuera 20 sería 0,20, si fuera el 15 sería 0,15. Y ahí tengo el valor. O sea, que a esto le voy a quitar ¿cuánto? Le voy a descontar 600 pesos. ¿Qué otra forma puedo hacerlo? Más fácil, por el 10%. Siempre que voy a sacar un porcentaje lo debo hacer así. También me da. ¿Qué otra forma también hay? Por el 10 entre. También. Hay tres formas. La más fácil es esta. Cualquiera de las tres que usted escoja está bien. ¿Listo? Entonces le doy enter aquí y sistema de qué? De arrastre. Porque también tenemos una qué? Una secuencia. Listo. Ahora, en el total a pagar, ¿qué debo hacer? ¿Qué montos debo coger? ¿Y qué operación matemática debo hacer? Debo Una pagar suma, yo señor. por Una suma. una suma. Ok. ¿Cómo se llama esta columna? Descuento. Ok. Y yo al cliente le tengo que sumar lo que le descuento, ¿cómo hacemos? Ah, no, no. Pero esto es descuento, señor. Ok. Ya aquí tengo el valor total que debo pagar por todos los lápices, son 6.000. Y me dijeron que me van a hacer un descuento de 600 pesos. Entonces, ¿aquí qué debo hacer? Igual, lo que está aquí, ¿cierto? Lo que todos los lápices, los 5 lápices, debo pagar 6.000. Pero yo le dije al señor que me descontara el 10%. Él me dice, sí, claro, le voy a hacer un 10%. Entonces, son 600 pesos que le voy a descontar. Se resta. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a analizar la situación. ¿Sí? Entonces, enter, y me toca pagar por los 5 lápices 5.400 pesos. ¿Qué hago ahorita? ¿Sistema de qué? De arrastre. Y listo. De ahí me salen todos los demás. Ahora, para el gran total, ahora sí, el gran total viene siendo cuánto me toca a mí pagar por todo esto. Este total que tienen aquí es de cada uno de los artículos que yo pedí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el gran total? ¿Qué operación matemática debo hacer ahí? Suma, señor. Suma, porque tiene que sumar todos los valores, señor. Tengo que sumar todos los valores, exactamente. Entonces, ahí es donde yo quiero llegar. Si yo, por ejemplo, en esta columna, si aquí en esta columna tuviera yo de pronto unos 50 productos, ustedes se imaginan yo sumando así. Yo puedo hacer, aquí puedo hacerlo, porque son poquitos. No está mal, me va a dar un resultado. Pero si tuviera 50 productos, se imaginan sumando uno por uno, no termino. Entonces, ahí es donde aparece la función suma. Aquí esto, como les acabo de decir, no está mal hecho, está bien. Pero yo debo identificar cuándo hago esto y cuándo hago el otro. Cuando hay unos montos que se pasan más de 5 valores, pues yo prefiero usar la función suma que me es más fácil. Entonces, igual ellas me van a dar lo mismo. La voy a hacer aquí abajito, ¿listo? Igual la función que se llama suma. Abro paréntesis y selecciono el rango de celda. ¿Cuál fue más rápido? ¿Esta o esta? La más rápida es ¿cuál? Esta, función suma. Entonces, si ustedes tienen 50 artículos que sumar, o más de 6, o más de 5, usted puede usar la función suma. Es mejor, es más rápido, igual. Listo, entonces ¿cuánto me toca pagar a mí esa factura? Me toca pagar 121.500. Si le sacamos IVA, pues me tocaría pagar más, pero vamos a dejarla hasta ahí. ¿Listo? La otra parte del ejercicio. Bueno, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a colocar cualquier número, pero ustedes van a colocar los que están allá en la forma. ¿Listo? Entonces, yo voy a colocar aquí cualquier número. Ay, profe, yo voy a colocar cualquiera, se los acepto. Lo importante es que hagan la operación. Por ejemplo, aquí tengo estos dos números, entonces debo multiplicarlos, como aparecía ya en la guía que les compartí. Debo hacer esto por esto. Y listo. Enter y ahí me da resultado. ¿Sistema de qué? Por el punto verde, sistema de arrastre. No se va a demorar usted nada. Ahora, aquí en sumatoria,
como debo hacer una suma, ¿qué creen ustedes que debo utilizar? Esta es otra forma de hacerlo. Una, yo puedo escribirla. Igual, yo puedo escribir aquí. Igual, suma, abro paréntesis y selecciono el rango de celdas. Esta es una de las formas que yo puedo hacer. Pero también, si a mí se me olvida cómo se hace, yo simplemente me voy acá donde dice autosuma. Le doy clic en la pestañita y le digo suma. Y listo. Ya él está esperando aquí la confirmación del rango de celdas. Me está diciendo, ese es el rango de celda que tú necesitas. Solamente presiona Enter y ya. Entonces yo le presiono Enter. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar el máximo. Vamos a hallar el mínimo. Y vamos a hallar el promedio. Listo. Vamos a hallar esos valores. Estos ejercicios lo van a hacer ustedes en la primera hoja del documento. ¿Cómo se va a llamar el archivo? Se va a llamar operaciones básicas. Así se va a llamar su archivo. Y este ejercicio lo van a hacer como práctica en la primera hoja. Entonces, aquí en funciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en funciones? Hallar el máximo, el mínimo y el promedio. ¿De quién? De esta columna. Entonces, voy a hacer de la siguiente manera. Igual, la palabra max, que esa es la sintaxis, si a mí no me aparece esta lista desplegable, quiere decir que voy mal. Pero si me aparece es porque voy bien. Abro paréntesis y selecciono el rango de celda. Y él me va a decir cuál es el valor mayor. Me dice que 4005. Es este de aquí. ¿Listo? Sin meter la sumatoria, porque obviamente la sumatoria va a ser mayor. Mínimo. Vamos otra vez. Igual min. Abro paréntesis y selecciono el rango de celda. Me va a mostrar el valor mínimo. Me dice que 15 es el valor mínimo de rango de celda este que está aquí. Y el promedio, igual promedio, selecciono y listo, ahí está. Ustedes me dirán, ay, profe, es que ahí a simple vista se ve, ¿cierto? Yo puedo decir que es 15, que es 4005, pero si usted tiene una tabla donde hay 60, 70, 80, 90 o hasta 100 valores, es difícil saber, le toca usarla. Y para terminar, voy a hacer esta tablita. Bueno, entonces, aquí en promedio, ¿qué debo hacer yo aquí en promedio? Debo hacer lo siguiente, sacar el promedio de este rango de celda. Si estuviera hablando de operaciones básicas, me tocaría hacer esto. Igual, esto, más, esto, más, esto, más, esto. Me tocaría encerrarlo entre paréntesis porque, pues, por ley, siempre se hace lo que está dentro del paréntesis y después lo que está afuera. ¿Cuántas notas son? Son 4. Y ahí está. ¿Sí? Le quito los decimales aquí y hago sistema de arrastre. Y ahí está. Entonces, ¿con qué lo hice? Con operaciones o fórmulas. Pero también lo puedo hacer ¿con qué? Con la función. Igual, promedio, selecciono el rango de celda, le doy Enter y miren que me da lo mismo. Pero lo hice con la función. Y me ahorré más tiempo.